entonces a continuar con la predicación de la palabra de Dios en esta mañana. Quiero estar presentando un mensaje de parte de Dios que hemos titulado Las abominaciones del pueblo de Dios. Quiero comenzar hoy una serie de 4 mensajes sobre las profecías del profeta Ezequiel. Y desde el mismo principio, desde este mismo primer mensaje, les adelanto que no van a ser fáciles de comprender estos sermones, pero que son sermones que se hacen necesarios para poder discernir el porqué de esta pandemia, el coronavirus o el COVID-19 como se llama, que ya comienza con su segunda ola. En el día de hoy voy a basarme en la segunda de las visiones rarísimas que tiene Ezequiel. Y vamos a estar usando durante estas 4 semanas los capítulos del 8 al 11 para explicar una de esas raras visiones que tuvo el profeta Ezequiel. De manera general, podemos decir que estos 4 capítulos del libro del profeta Ezequiel, los capítulos del 8 al 11, se nos presentan básicamente 3 mensajes. El primero de los mensajes es las abominaciones del pueblo. El segundo de los mensajes es el juicio que tiene Dios sobre los israelitas que no quieren pedir perdón, impenitentes como son. Y el tercero de los mensajes, que abarca los capítulos 9 al 11, la misericordia de Dios sobre aquellos que sí quieren pedir perdón a Dios, los penitentes. Rápidamente hago un contexto de la historia, de lo que está ocurriendo, dónde se encuentra esta profecía. Recuerden que después de la monarquía unida, Saúl, David y Salomón, el reino se divide en 2 entre los hijos de Salomón. Y se divide el reino en el reino del norte y en el reino del sur, o lo que nosotros conocemos como el reino de Israel y el reino de Judá. Y esto hizo que primero el reino del norte, Israel, es llevado cautivo a Babilonia. Más tarde va a ser llevado el reino del sur, Judá. La profecía de Ezequiel, esta que encontramos en el libro de Ezequiel en el capítulo 8, se encuentra precisamente en el momento histórico en el que el reino de Israel ha sido llevado, su rey Joaquín ha sido llevado cautivo. Han pasado 6 años ya del cautiverio y el profeta Ezequiel, ya junto con los deportados, estaba allí en Babilonia. Los deportados, como nosotros, los que vivimos acá en los Estados Unidos, que hemos salido de nuestro país, miraban con esperanza hacia Jerusalén, la capital del reino de Judá, porque todavía allí habían algunos que no habían sido desterrados. Los israelitas en el exilio ni siquiera tenían idea, no podían pensar de las cosas que estaban ocurriendo en Judá, que estaba Jerusalén al borde de la ruina. Y por eso, a pesar de que estaban en el exilio, tenían la esperanza de que un día regresarían en paz al reino de Judá. Pero por su parte, los israelitas en el reino del norte se habían quedado allí y miraban con desprecio a los desterrados, que no habían sido desterrados, y pensaban que ellos eran superiores, cuando los otros pensaban entonces que los que estaban en Babilonia habían sido abandonados por Dios. Más o menos esta es la historia donde nos encontramos. El reino del norte en el exilio, hecho esclavo, el profeta Ezequiel entonces en el reino del norte ministrando al pueblo, y Jerusalén, representante del reino de Judá, devastándose poco a poco. Cuando estudiamos el libro del profeta Ezequiel, descubrimos que en los primeros 7 capítulos, ya él había pronunciado una profecía de juicio contra Jerusalén. Y había dicho que Jerusalén iba a ser destruida. Pero ahora, en los capítulos 8 al 11, la profecía de Ezequiel nos va a dar a nosotros
las razones de por qué ese juicio ha de ocurrir contra Jerusalén. Y desde el mismo comienzo de esta pandemia que nos está azotando del coronavirus, de hecho, en el mismo primer mensaje, donde recuerdo que estaba parado allá abajo y habíamos muy pocas personas aquí, ese mismo día Dios me mostró que había llegado juicio al mundo. Al igual que como llegaba juicio a Jerusalén, el juicio que profetizaba Ezequiel, llegaba juicio por la abominación y por la idolatría que había en el pueblo de Israel. Recuerdo que ese primer mensaje que prediqué aquí en el domingo del coronavirus, prediqué la misma cosa. Este es el juicio de Dios que ha llegado por la idolatría que hay en la humanidad y por las abominaciones que ya han superado la paciencia de Dios. Es la misma situación en la que estaba el pueblo de Dios cuando le revela Jehová a Ezequiel que va a haber un juicio sobre Judá. Y más que todo, al final del libro de Ezequiel, Ezequiel no solo dice que hay un juicio, sino que profetiza que ese templo tan majestuoso que estamos viendo ha de ser destruido completamente. Y eso era algo que ellos no podían siquiera escuchar. Pero la idolatría y las abominaciones que había en el pueblo de Israel, simplemente Jehová no las podía soportar más. Y es por eso que primeramente se lleva cautivo al pueblo de Israel, al reino del norte, y más tarde va a llevarse al reino de Judá. Durante estos 4 mensajes vamos a ver incluso algo que a mí me erizó los pelos cuando lo estaba estudiando. Jehová dice literalmente, le revela al profeta Ezequiel que él ha de abandonar el templo de Dios. Y esta es una declaración muy fuerte, mis hermanos, porque desde el mismo momento en que Dios le instruyó a Moisés que construyera el tabernáculo, y más adelante cuando David quiere construir el templo y después lo construye Salomón, Dios le prometió que allí en los querubines iba a habitar la presencia de Dios. Pero aquí le revela al profeta Ezequiel, debido a las abominaciones y debido a la idolatría, yo voy a abandonar el templo. Es importante que como cristianos nosotros pensemos la idolatría de la humanidad y la abominación de la humanidad ha de hacer que Dios abandone este planeta Tierra que Él nos ha dado a nosotros para vivir. El templo en el que vivimos nosotros, llamado tierra, si seguimos en la abominación y seguimos en la idolatría, no solo vendrá el coronavirus, sino que Dios va a mandar un juicio tal que va a abandonar totalmente la tierra. Vamos a tratar de explicar esto para que nosotros no solo pensemos en lo malo, sino que descubramos cómo podemos hacer que Dios no nos abandone. Lo que voy a hacer con estos 4 mensajes es tratar de ir lo más que pueda, versículo a versículo, y explicar y aplicar cada versículo para tratar de entender la necesidad que como pueblo tenemos de abandonar la idolatría y de abandonar las abominaciones, si es que queremos que esta pandemia del coronavirus acabe. En el capítulo 8 se registra que Ezequiel es llevado en visiones desde Babilonia y es transportado al templo de Jerusalén en Judá para que pudiera ver, para que Dios le mostrara a él y él le mostrara al pueblo de Israel que estaba cautivo la maldad que se estaba practicando en Jerusalén, específicamente en el templo, en la casa de Jehová. El capítulo 8 comienza situándolo en tiempo y en espacio. Dice, en el año 6, y pueden ir siguiendo conmigo versículo a versículo, estoy en el verso 1. En el año 6, en el mes 6, a los 5 días, o sea, ven cómo Ezequiel nos da exactamente cuándo ocurrió esto. Aconteció que estaba yo sentado en mi casa, Ezequiel, y los ancianos de Judá, los ancianos del reino del norte, quiere decir eso, sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor.
Nos ubica en tiempo y espacio, nos dice que estaba en el año 6 del cautiverio de Joaquín, el último rey del reino de Israel. Ya los desterrados habían vivido durante 6 años en el exilio. Y esto le había permitido de alguna manera espiritualmente, religiosamente, organizarse, y habían establecido ya las comunidades y las congregaciones, y se habían establecido incluso profetas como el profeta Ezequiel. La costumbre que tenían en el exilio era que los ancianos, como dice aquí, los líderes de las distintas congregaciones de la comunidad, iban a donde estaban los profetas. No tenían templo. Recuerden, en el exilio en Babilonia no les permitían al pueblo tener un templo para adorar a Yahvé. Por lo tanto, iban a las casas cultos, y se sentaban los ancianos, los líderes de las comunidades, los líderes de grupos, a escuchar al pastor, al profeta, que le transmitía un mensaje, y luego cada uno de estos líderes se lo llevaban al resto del pueblo. Y en uno de estos servicios de adoración, en una de estas reuniones, que ocurre esta visión que Ezequiel nos va a contar en los capítulos 8 al 11. Importante, porque estaban en un culto donde los líderes, una reunión de líderes, están escuchando al profeta. Y dice que en ese momento, cuando estaban allí se posó sobre Ezequiel la mano de Jehová. Hermano, yo quisiera usted que ahora mismo la mano de Jehová se posara sobre su hombro. ¿Cuánto diera yo por ahora mismo viera a la mano de Dios que viniera sobre mí y me posara, hiciera lo que hizo con Ezequiel, que lo transportara para mostrarle realmente lo que está ocurriendo en el mundo? Es importante que expliquemos lo que significa esta frase de posarse la mano de Jehová. Porque no se refiere a que literalmente una mano bajó y se puso sobre él. La frase "se posó sobre mí la mano de Jehová" era una frase que usaba el pueblo de Israel para referirse a que en un momento determinado de la vida Dios tomaba posesión totalmente de ti, y ya tú no te pertenecías, sino que tú dejabas hacer en ti todo lo que Dios quisiera. Y es eso lo que yo quiero para mí en este día. Es eso lo que yo quiero para cada uno de nosotros en este día. Que Dios descienda sobre nosotros y tome posesión total, completa. Que no sea mi voz la que esté hablando en este momento, sino que sea la voz de Dios la que esté predicando al mundo entero en este día. Y esto es lo primero que nosotros necesitamos para que esta pandemia acabe. Que Dios tome posesión de nosotros. Que la mano de Jehová baje y se pose sobre cada uno de todos nosotros, sus hijos, todo lo que nosotros, lo que hemos dicho, que creímos en Él. Que Dios tome posesión de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que tenemos, y aún de lo que no imaginamos que hay dentro de nosotros. Que Dios baje y tome posesión. Si nosotros queremos que se acabe el coronavirus en el mundo, el pueblo de Dios necesita tirarse de rodillas ahora y empezar a decir: Señor, toma posesión de mí completamente, porque yo quiero que esta pandemia acabe. Hasta que no surja un remanente en el pueblo de Dios que sea totalmente poseído por Jehová, no va a acabar el coronavirus. Repito, hasta que no haya un remanente en el pueblo de Dios y que sea capaz de dejarse poseer totalmente por Dios, no va a acabar el coronavirus. Y es posible que haya una vacuna en el futuro que nos proteja, pero será muy poco. De hecho, aquí tenemos personal de salud. Las vacunas no protegen más del 50%. Y si usted recuerda, la historia de estas pandemias se han repetido cada 100 años exacto. El juicio de Dios que viene cada 100 años exacto. Y aunque se creen las vacunas, no se protege al pueblo. La única vacuna que va a proteger al mundo de una pandemia como esta es que nos dejemos poseer por el poder de Dios y empecemos a clamar para que el juicio de Dios acabe sobre esta tierra. Continúa Ezequiel en el capítulo 2 y dice: y miré, y he aquí una figura, subraya la palabra, que parecía de hombre.
desde sus lomos para abajo fuego y desde su lomo para arriba parecía, nuevamente, resplandor, el efecto de un bronce refulgente. Aquí nos describe lo que todavía está ocurriendo en Babilonia. Todavía Ezequiel está sentado allí en aquel servicio de oración con los líderes y dice que una figura que parecía hombre, o sea, no es un hombre, sino él no tiene cómo explicarlo porque es Dios mismo, se le aparece, y la manera en la que él lo explica, yo vi algo que parecía la figura de un ser humano. Ahora, la frase parecía hombre es una frase que se utiliza en el Antiguo Testamento para simbolizar al Mesías. En realidad, quien se le aparece a Ezequiel en ese momento es el ángel de Jehová. Es la persona de Jesucristo que más tarde fue revelada a nosotros en la vida de Jesús. Es Dios mismo quien se le aparece allí a Ezequiel. Y lo importante es la manera en la que se le revela. Y vean cómo Ezequiel puede describirnos los dos componentes que identificaban, porque parecía, pero él no sabe lo que está ocurriendo. Y Ezequiel dice que parecía fuego desde su lomo para arriba. El fuego simboliza la venganza de Dios que se enciende contra todos los que cometen idolatría y abominación. Pero al mismo tiempo el fuego simboliza la purificación. Nosotros vamos a ser bautizados en fuego. Y dice que cuando venga Cristo, algunos se quemarán, pero es necesario ser bautizados en fuego. Y Ezequiel, ya muy anteriormente a esta época que estamos viviendo, se le revela que el fuego de Dios ha de venir para bautizar y purificar a todos aquellos que creemos en Jesucristo. Un segundo componente que tiene la visión de Ezequiel es el resplandor. Dice que había resplandor del lomo para arriba, del hombre, de la parte del pecho para arriba. Esto es muy importante porque la cara de Jehová nadie la ha visto, a Dios nadie le ha podido ver el rostro. Y lo que ve Ezequiel es el resplandor de algo. Él no entiende lo que está ocurriendo. Cuando usted va a 1 Timoteo capítulo 6, 16, ven que dice que Dios habita en la luz inaccesible. Esa es la majestad de Dios, la que se le reveló allí en aquel momento a Ezequiel. En estos tiempos de coronavirus, en esta pandemia que nos está azotando, necesitamos que el fuego de Dios venga a cada uno de nosotros para que se vengue de toda idolatría y de toda la abominación, pero para que también nos bautice con fuego a todos los que estamos dispuestos a dejarnos poseer por Él. Pero igualmente necesitamos que la majestad de Dios se manifieste sobre todo el universo para que se haga presente en la vida de todos y cada uno de nosotros. La pregunta a hacer en este momento es esta: ¿cuántos quieren hoy ser bautizados en el fuego del Espíritu de Dios? ¿Cuántos quieren vivir bajo la majestad de Dios hasta que la humanidad no responda afirmativamente a estas dos preguntas? Seguiremos siendo azotados por pandemias, por desastres naturales, por el cambio climático, por todo eso que vemos y no entendemos, pero que la iglesia tiene que denunciar y decir: es juicio de Dios sobre la humanidad. Si nos dejamos bautizar por el fuego de Dios, entonces el resultado va a ser lo que ocurrió en el versículo número 3. Dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas, por los pelos de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Aquí tenemos a Ezequiel volando en el aire y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo. Es muy difícil, como dije al inicio, explicar todo esto. Voy a tratar de ser lo más claro posible, pero no quiero ocupar tampoco mucho tiempo. Vean que aquí, Ezequiel, en lugar de hablar directamente a los ancianos, a los líderes de la iglesia,
es el espíritu el que lleva en visiones a Ezequiel al templo, y de la visión es la que le empieza a hablar a los líderes que estaban allí. Ella es la que le informa esto, lo que Ezequiel está viendo allí en el templo de Jerusalén. Vean los pasos, cómo ocurrió. Primero, la figura extiende su mano. Es día, hermanos, de que Dios extienda su mano sobre cada uno de nosotros. Lo tomó por los pelos de la cabeza. Es importante porque los pelos hablan de lo que nos cubre a nosotros, y es simbólicamente lo que está diciendo, que te quita todo lo que nos cubre. Lo alzó. Necesitamos levantarnos nosotros, dice, lo alzó entre cielo y tierra, y los llevó en visiones a Jerusalén, los llevó a la ciudad divina. Necesitamos que la humanidad, los cristianos de manera específica, en este día sean levantados y llevados. Ahora, vean a qué punto específico los llevó. Dice, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde está la habitación de la imagen del celo, la que provoca celo. La importancia de este versículo es que nos comienza a revelar a nosotros, cuando usted lo estudia, la idolatría en la que había caído el pueblo de Dios en el reino de Judá. Ezequiel es llevado al atrio del templo. Estoy tratando de ser lo más claro posible. El templo tenía el patio, cuando usted entraba, que es el atrio, llegaba al lugar santo, había una pared, lo pueden ver ahí, y esto que ven ahí es el lugar santísimo. Ahí ven las tres partes del templo. Ezequiel está en el patio del templo, a la entrada de la puerta. Ahora, es importante porque si ustedes ven en las fotos, van a ver que allí estaban los altares donde se ofrecía la ofrenda. A ese patio, el atrio interior, nada más tenían acceso los sacerdotes. Es la ley, eso es lo que decían. Pero vean que en ese patio, Ezequiel nos revela que habían puesto justo allí, a la entrada, una estatua. Se encontraba la imagen del celo, la que provoca a celo. Cuando usted lee eso en el libro de Ezequiel, un poco se pierde, porque como se usa la palabra celo, uno tiende a interpretar que se trata del celo de Jehová. Pero no, mi hermano, es todo lo contrario. Cuando usted va a 2 Reyes 21:3, se va a encontrar que Manasés, el hijo de Ezequías, recuerden que estuvimos predicando sobre Ezequías, el rey cuyo, como él no hubo ninguno después de David, dice la Biblia, pero su hijo Manasés lo cambió todo lo que hizo Ezequías. Y lo primero que hizo Manasés fue poner a la entrada del templo una estatua de la diosa Acera. Y el pueblo de Israel entraba allí. Recuerden que estamos en el lugar, en el atrio, donde solamente pueden entrar los sacerdotes. Y allí entraban los sacerdotes a adorar a la diosa Acera, a un ídolo, en el templo de Israel. Y cuando uno lee estas cosas, automáticamente yo me lleno de enojo, porque ¿cómo el pueblo pudo hacer una cosa como esa? Llama la atención que estaba precisamente a la entrada. Es lo que se conoce después en Roma como la diosa Venus. Era la diosa que adoraban en Siria, pero lo más terrible de todo esto, que esta diosa Venus, Acera, la diosa de Siria, como quiera que usted la llaman la esposa de Baal también, era la diosa que se adoraba con ritos de inmoralidad sexual. Hasta ese punto había caído el pueblo de Dios. Y estaba a la entrada del templo. Cuando se llama la imagen del celo, lo que significa es la imagen que provoca a Dios a celo. Es lo que significa realmente esa frase que está ahí, para que no nos confundamos. Es por eso que Ezequiel dice que esta imagen provocaba a Dios a celo, al juicio de Dios, a su venganza. Pues a pesar de toda la abominación que había allí en ese templo, con esa estatua presente, y vamos a ver algunas cosas más, todavía la presencia de Dios, la gloria de Dios, todavía estaba allí en el templo de Israel. Por eso en el verso 4 dice, y aquí, allí estaba
la gloria de Dios. O sea, está la reina, la diosa Cera, pero Ezequiel pudo ver que allí todavía estaba la gloria de Dios. Y este es el mensaje que yo quiero dejarles hoy, mis hermanos. El juicio de Dios ha venido, pero la gloria de Dios todavía está aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que hacer algo para que la gloria de Dios no abandone a este sagrado lugar que nos ha mandado a habitar y a solicitar. Dice Israel, como la visión que la gloria de Dios es la ve de la misma manera de la visión que tuvo en los primeros capítulos del 1 al 7. La nube de Jehová, su Shekinah, esa nube que había acompañado al pueblo de Israel por el desierto, que dice que de día columna de nube, esa presencia de Dios que durante el día guardó al pueblo de Israel, esa gloria de Dios estaba allí. La palabra que aparece en hebreo precisamente es la Shekinah de Dios, estaba en ese lugar. La buena noticia en estos tiempos pandémicos es que la Shekinah de Dios, la nube de Jehová, está aquí todavía con nosotros. Su presencia está en medio nuestro para defender, como dice el Salmo 91, a los que le temen. Si nosotros tememos a Jehová, puedes ver la nube de Jehová. Mira al cielo y trata de ver la nube de Jehová. Si tú ves la gloria de Dios, es porque Dios a ti te está protegiendo. Cuando vemos la nube de Jehová, entonces, como a Ezequiel, Él nos va a hablar. Y esto fue lo que ocurrió en la visión. A partir de este momento, entonces, ya no solo es visión, sino la voz de Dios empieza a escucharse. Y en el verso 5 le empieza a hablar a Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte y alcé los ojos hacia el lado norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo a la entrada. ¿No? Imagínese que usted entre aquí al templo ahora y que a la entrada del templo pongan una imagen de algún ídolo. Yo creo que usted visualice eso, porque eso es lo que está pasando aquí. En el templo de Dios había Manasés colocado la estatua de un ídolo. Recuerden que el pueblo de Israel no conocía eso porque había sido deportado. Ellos no sabían que eso estaba pasando. Es en este momento en el que Ezequiel se entera, pero ¿cómo es posible que hayan puesto la estatua de un ídolo? 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, y esto es una técnica que va a usar Dios con Ezequiel. Siempre que le habla, le hace una pregunta para corroborar que él vio y entendió lo que está pasando. ¿No ves lo que hacen las grandes abominaciones de la casa de Israel que hacen aquí para alejarme de mi santuario? ¿Estás viendo todo esto, Ezequiel? Le hago esa pregunta al pueblo. ¿Ustedes están viendo las abominaciones y la idolatría en la que ha caído esta humanidad? ¿Puede usted percatarse de la depravación a la que hemos llegado? Andamos por este mundo caminando y a veces no nos percatamos. Entramos a un restaurante, a un cine, a un banco y a veces no vemos la idolatría que está por todas partes. Hijo de hombre, te dice hoy a ti Jehová, ¿tú puedes percatarte de la idolatría que hay en este mundo? Tenemos que responderle a Dios afirmativamente. Hasta que la nube de Jehová no se ponga sobre nosotros y nos haga ver la idolatría, no vamos a percatarnos de lo que está ocurriendo. Y una vez que empiece a ver, termina ese versículo 6 diciéndole Dios a Ezequiel, pero todavía nada, vuélvete y aún verás abominaciones mayores. Lo triste de esta parte en la que el ángel de Jehová habla a Ezequiel es escuchar la pregunta que le hace. ¿No ves lo que hacen esto para alejarme de mi santo lugar? Voy a resumir en este punto las 4 abominaciones que se recogen en la profecía de Ezequiel, para después poder seguir explicando todo. En el versículo 5 vemos que habían erigido la estatua a un ídolo diabólico. En el verso 10 y siguiente vemos que en los muros, en las paredes del templo, imagínense usted entra aquí al templo y en las paredes del templo están decoradas con ídolos, pintadas con ídolos.
En el versículo 14 vemos que en la puerta del templo no solo estaba la estatua de acera, habían puesto una estatua de Tamuz, el dios babilónico, y las mujeres adoraban allí al dios Tamuz. Y en el versículo 16 vemos que los líderes religiosos del pueblo de Dios están adorando al sol. Cosas mayores que dice el ángel de Jehová Ezequiel que va a ver. Veamos paso a paso las revelaciones para ir denunciando cada una de esta idolatría. En el 7 dice: me llevó a la entrada del atrio, recuerden al patio donde están los sacerdotes, y miré y he aquí en la pared había un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé, y he aquí una puerta. El atrio, ya les dije, es el lugar santo. Es el lugar donde solo se le permitía a los levitas y a los sacerdotes adorar, pero que ahora vemos que allí en el atrio también no solo está la estatua de acera, está la estatua de Tamuz, y han dejado que las mujeres, cosa que estaba prohibida, entrara allí al patio a endechar, dice, a Tamuz. Le dice que ahora que había un agujero, en realidad se refiere a una pared que había. Se pueden ir percatando que había paredes que había ventanas en las paredes, y alrededor del templo habían las cámaras de los sacerdotes. Después yo les voy a mandar a los hermanos que me lo pidan un plano del templo para que lo puedan ver dónde están las cámaras. Y ese es el hueco que abre Ezequiel y mira. Y en las cámaras, las oficinas de los sacerdotes y de los levitas, dice, le digo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Y entré pues y miré, y he aquí todas formas de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintadas en las paredes en todo alrededor. Estamos hablando de las oficinas de los sacerdotes y de los levitas. Ellos habían escogido en su oficina, no solo habían pintado las paredes del templo, en su oficina la habían llenado de reptiles y bestias abominables y todo ídolo. Eran los ídolos que se adoraban en Egipto cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto. Ellos adoraban las bestias, los cerdos, etc. Y esto era lo que ellos habían pintado en las paredes de las casas. Como se dice en inglés, disgusting. No tengo la palabra esa, ¿cómo decirla en español? Es algo que da ganas de vomitar realmente, mis hermanos. Los líderes espirituales habían hecho esto. Pienso que es importante que yo defina en este momento lo que significa el concepto de abominación, aunque me salga un poco del tema, pero creo que debe quedar claro para que nosotros entendamos lo que es una abominación, porque a veces caemos en ello sin saber. La abominación describe a una persona, cosa, hecho, relaciones, todo lo que tenga una característica que sea detestable por Dios, porque es contrario a la naturaleza de Dios. Todo lo que usted haga, todo lo que yo haga que sea contrario a la naturaleza de Dios es abominación. Por lo tanto, sin querer nosotros caemos mucho en la abominación. Bueno, que pensemos por un momento si estamos haciendo esto, o si poseemos, o si creemos en algo que es abominable por Dios, que pensemos que hoy es el día para pedir que el fuego de Dios nos purifique, que la mano de Dios se pose sobre nosotros, tome posesión total de nosotros, que su majestad se apodere de nosotros, para que el juicio de Dios que ha venido sobre la tierra no caiga sobre ninguno de los que estamos aquí. El cuadro que se nos va a describir a partir del versículo 11 es muy fuerte, pues es referido a todos los ídolos que ve el profeta Ezequiel. Verso 11: y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanía, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incenciario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Si usted lee esto
y no conoce mucho de lo que son los datos bíblicos, no se percata de lo que está ocurriendo. Pero cuando aquí se dice que había 70 varones, ¿saben de lo que están hablando ahí, mi hermano? El Sanedrín. Los miembros, los 70 miembros del Consejo del Pueblo, lo que es el Congreso de los Estados Unidos, las asambleas de nuestros países, los parlamentos, el Congreso de Israel, en este caso del Reino de Judá, estaban allí en el templo. Y menciona un nombre, Haazanías, hijo de Safán, el presidente del Congreso, la Nancy Pelosi de esta gente, el jefe de los 70. Esto es lo que está pasando aquí, mi hermano. El Congreso de Israel está adorando ídolos. Y ahora, cuando dice, y todos tenían un incenciario en su mano, esto es grave, porque estos 70 eran laicos. Y la ley en el Éxodo prohibía a los laicos elevar el incienso. Por lo tanto, no solo están violando al hacer idolatría, sino que están violando una ley de Jehová. Están regando el incienso en el templo de Jehová. La visión nos la describe Ezequiel y nos dice, y una nube espesa de incienso. O sea, no escatimaban a la hora de adorar a los ídolos. Una nota que leí de Calvino termina comentando ese párrafo diciendo, ojalá hubiesen tenido la misma generosidad para adorar a Dios. Ojalá el pueblo cristiano de hoy tuviera esa generosidad para adorar a Dios. Basta con que se anunció el coronavirus para que las iglesias se vaciaran. Basta que haya frío, que llueva, que pase algo para que la gente no venga a la iglesia y no adore a Dios. Pero a la hora de adorar al mundo, de irse a una fiesta el sábado, de ir a un cine, de ir a comer a un lugar, a la hora de adorar y tener abominaciones, ahí sí son la gente pródigos. Usted basta con entrar al Facebook y ver cómo la gente postea en sus casas de cristianos fiestas con cerveza y con todo tipo de cosas. Adoran sin medidas a los ídolos. Ojalá el pueblo de Dios tuviese esa misma generosidad para con Dios. Vuelvo a hablar de Jehová ahora en el verso 12 a Ezequiel. Ezequiel me dijo, hijo de hombre, me vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras, recuerden que estos son los líderes que están escondidos los sacerdotes y los levitas en sus oficinas, en sus cámaras pintadas de imágenes. Es como Dios preguntándole que tú estás consciente, estás viendo lo que está pasando, ¿verdad? Ezequiel. Ahora le dice, ¿saben por qué lo hacen? Dice de Jehová. Porque ellos dicen, no vemos a Jehová. Jehová nos ha abandonado. En tiempos pandémicos como estos que estamos viviendo, en tiempos de crisis, la gente tiende a decir lo mismo. La gente tiende a creer que Jehová ha abandonado a su creación. Hermanos, el testimonio de mi familia es que estos tiempos de pandemias han sido uno de los mejores tiempos que yo he vivido en mi vida. En Cuba vivimos un tiempo que se llamó periodo especial, que fue una crisis totalmente donde no había nada en Cuba. De por sí Cuba es un país pobre donde nunca hay nada. Ahora en ese periodo nada se había acabado, o sea, no había nada de nada. Y fue el peor tiempo económico que vivió nuestro país. Fue un juicio que hizo Dios sobre Cuba. ¿Y saben qué? Ese fue el mejor tiempo que yo viví en mi vida. Yo no sé cómo Dios se las arregló, pero fueron los tiempos donde en mi casa más dinero hubo, donde no nos faltó nada, siempre había de todo en mi casa. Porque cuando usted adora a Jehová y cuando usted entiende que es el juicio de Jehová, Dios le guarda. Usted entiende que Dios no le ha abandonado. En este tiempo pandémico en los Estados Unidos tenemos que creer que Dios no nos ha abandonado y ver la nube, la Shekinah de Jehová, para saber que Él no nos ha abandonado. El recorrido continúa por el templo y ahora para mostrarles a Ezequiel el resto de las abominaciones. Vemos en el verso 13 que dice Ezequiel, me dijo después,
vuélvete aún. Claro, todavía no para lo que te voy a enseñar. Y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y viene la manera en la que se refiere Dios a los sacerdotes y a los levitas. ¿Qué hacen estos? Respectivamente, cuando usted lee eso en hebreo, uno se maravilla en la forma en la que se expresa, porque se expresa de forma despectiva. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, la que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tammuz. Ya les dije que estaba prohibido totalmente que las mujeres entraran allí a aquel lugar. Pero no solo habían entrado, sino que estaban desarrollando un servicio pagano al dios Tammuz. Tammuz era lo que cuando los babilónicos descubrieron a Jerusalén y supieron que ellos llamaban al Señor Adonai, entonces ellos empezaron a llamar a Tammuz, al dios que ellos tenían, el Adonai sirio. O sea, esto es grave lo que está pasando aquí. Porque no solo que le están llamando a Adonai a un ídolo, sino que el pueblo, las mujeres, están adorando a este falso Dios. Dice que lo estaban endechando. La manera de adorar a Tammuz, que se consideraba que era el dios de la primavera, era como cuando uno va a un velorio y se sienta a llorar y a endechar, es lo que a decir palabras de tristeza. Esto era lo que estaba pasando. Y sigue el juicio, el recorrido en el verso 15. Dice, le hace la pregunta nuevamente Jehová: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Verso 16. Y me llevó al atrio de Adén, de la casa de Jehová, lugar santo. Ya estamos dentro del templo. Me llevó al atrio de Adén, al lugar santo, a la entrada y el altar. Y aquí, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Estamos en el lugar santo. ¿Okay? O sea, al lugar santo no podían entrar siquiera los levitas, solo los sacerdotes. Y eso, 2 sacerdotes al año podían entrar allí en aquel lugar. Cuando dice 25 varones, ¿saben de qué se tratan los 25 varones? Si usted va a 1 de Crónicas 24, los versículos del 7 al 19, se va a dar cuenta que ahí se describe las 24 órdenes de sacerdotes que se crean para el pueblo de Dios. Había 12 parejas de sacerdotes, 2 que ministraban cada mes. ¿Okay? Y estaban en el templo estos 24 adorando, dice, de espalda al templo. Pero dice que eran 25. ¿Quién usted cree que era el 25? El sumo sacerdote. O sea, no solo los sacerdotes, sino el jefe de los sacerdotes. Y los 25 están allí adorando al sol. Es importante este dato que nos da Ezequiel, que nos dice con la espalda al templo, porque el templo de Jerusalén estaba diseñado para que mirara hacia el este. Cuando usted se ponía la espalda al templo, miraba hacia el norte y entonces veía al sol, que era la manera en la que se adoraba en Egipto. Por lo tanto, estos sacerdotes están repitiendo la manera en la que se adoraba en el lugar donde habían sido cautivos. Y esto es un dato muy importante, porque la idolatría y la abominación que en estos días lo que ocurre es eso: la gente sigue simplemente adorando aquello que precisamente nos pone a nosotros cautivos. Y la palabra que más me llama la atención aquí en este versículo es cuando dice postrándose, que la tradujo Reina Valera con una palabra muy bonita, postrándose, pero cuando usted la lee en hebreo, en realidad lo que dice ahí, encorvados, de una manera despectivamente, como para expresar a Ezequiel lo que él sintió. Esto no es postrarse, esto es encorvarse delante de los ídolos. Y es eso lo que hacen las personas en este mundo: se encorva delante de los ídolos, porque delante de los ídolos nadie se postra. Nosotros solamente nos podemos postrar delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, Jehová, el único Dios de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que usted haga delante de un ídolo es simplemente encorvarse. La misión está a punto de acabar, pero antes de ello, Dios le hace otra pregunta más a Ezequiel. Verso 17.
¿No has visto, hijo de hombre? Segunda pregunta. Cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que aquí hacen. Pues que han llenado la tierra de maldad, se volvieron a mí para quitarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. La primera pregunta simplemente se la hace nuevamente Jehová para asegurarse: has visto todo lo que te he dicho. Pero la segunda la hace simplemente para escuchar la opinión de Ezequiel. Y una pregunta que Dios nos está haciendo aquí también a nosotros, para escuchar opinión a nosotros, lo que Dios le está diciendo. No le basta al hombre practicar las abominaciones y la idolatría. Además, si complacen en llenar la tierra entera de su maldad, y como resultado, dice Jehová, me irritan y provocan mi ira. Y eso es lo que está pasando en el mundo. No le basta al universo dividirnos y seguir en toda esta maldad que estamos haciendo. No le basta con todo lo que ha pasado hasta ahora. Quieren llenar al mundo entero de maldad. Y termina esa frase con el versículo con una frase idiomática. Aplican el ramo a sus narices. Una frase que usaban los judíos para referirse a que miraban por encima del hombro con indiferencia a las personas. Esto es lo que hacen los que abominan y los idólatras. Simplemente miran a Dios con indiferencia. El coronavirus, hermanos y hermanos, es la consecuencia de la idolatría y la abominación que ha tenido la raza humana durante el siglo XX y durante el siglo XXI. El deseo de Dios es que toda lengua confiese que Él es el Señor. Él quiere que nosotros digamos que Él es el único en el que podemos nosotros postrarnos. Pero ¿qué es lo que ha hecho la humanidad? Ha llenado el mundo de idolatría. ¿Con qué facilidad las personas te llegan y le preguntan: ¿qué signo tú eres? ¿Sabes qué cosa es eso? Adorar al sol. Es lo que estaban diciendo los sacerdotes. Creemos en el horóscopo, en las pirámides, en el Buda, en el elefante mirado. Creemos en toda cantidad de sandeces que el mundo habla. Enciende el televisor y verá a los líderes políticos, líderes religiosos, incluso, que lo que predican es eso. Tenemos que aprender a ver la abominación y la idolatría que hay en el mundo. Las iglesias se van vaciando poco a poco y el temor de Jehová cada día es menos en la humanidad. Por eso Dios ha visto que la modernidad ha puesto un ramo en su nariz. Mira con desprecio la palabra de Dios. Desde el mismo momento en que aquí en los Estados Unidos se sacó la Biblia de las aulas, no se ora más en las iglesias, no se ora en las escuelas, en los lugares públicos. Todos los servicios que se iniciaban aquí se iniciaban con un servicio religioso. En el momento que Estados Unidos empezó a hacer eso, se pusieron el ramos en la nariz. La idolatría comenzó a expandirse. Y hemos llegado a un punto donde ya Dios ha enviado su juicio. Y Él quiere que nosotros salgamos de ese juicio. Termina Dios diciendo en el verso 18: también yo, así como ustedes, dice, también yo voy a proceder con furor. No perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Esta es la sentencia que tienen los idólatras y todos los que practican la abominación. Dios va a proceder con furor. La Biblia dice que la ira de Dios ya está sobre los pecadores. Dios va a proceder con furor. No va a perdonar, simplemente aunque le pida perdón. No va a tener misericordia. Y aunque grite, dice que no nos va a escuchar. Ese es el porqué de lo que estamos viviendo en estos días, la pandemia que nos está azotando. Por eso quiero terminar con un llamado que nos ayude a acabar con esta pandemia. El primer llamado es a que todos nosotros decidamos formar parte de esos ancianos que se reúnen delante del profeta a recibir palabra de Dios.
Yo quiero que cada uno de ustedes, los que están aquí, los que están escuchando por la internet, yo quiero que hoy usted decida, yo quiero ser uno de esos líderes del pueblo de Dios que Dios escoge para ir a escuchar palabras del profeta. Significa que vamos a llenar nuestras casas de oración, significa que vamos a llenar nuestros lugares de oración, porque somos un grupo grande de líderes que Dios nos va a llamar. ¿Quiere usted ser uno de esos ancianos? Quiero hacer un segundo llamado, y es a ser bautizados en fuego. Yo quiero que nosotros hoy decidamos que Dios nos bautice, nos purifique en fuego, para que todo aquello que pueda provocar en nosotros idolatría e inmoralidad se queme y nosotros podamos quedar limpios delante de Dios, podamos vivir bajo la majestad de Dios, podamos vivir cubiertos por la Shekinah de Dios. ¿Quiere usted ser purificado en fuego en este día? Tercer llamado: buscar que la mano de Dios se pose sobre cada uno de nosotros. Es importante que entendamos que eso significa que hoy usted haga un pacto y diga: Señor, yo quiero que tú tomes posesión total de mí. Si ustedes quieren hacer esa llamada, quieren responder a ese llamado, yo les invito a que estemos en espíritu de oración en estos momentos. Señor Jesús, aquí está tu pueblo reunido. Queremos, oh Dios, que en este día tú tomes cada una de nuestras vidas, oh Padre Santo, y que nos conviertas en uno de esos ancianos, en uno de esos presbíteros, en uno de esos líderes, oh Dios, que puedan estar delante de los profetas, recibiendo profecía. Tú, el gran profeta, oh Jesucristo, te pares delante de nosotros y empiece a hablar. Queremos, oh Dios, que este sea el día donde tú nos bautices en fuego, Padre Santo. Que tu Shekinah, oh Dios, se derrame sobre nosotros. Queremos que hoy tu mano se pose en nosotros y tome posesión total de nuestras vidas, oh Dios, para adorarte y servirte de la manera en la que tú mandas. Bendice a tu pueblo, Padre. Cualquier persona que pueda escuchar este mensaje, Padre, permite que puedas responder también a este llamado, oh Dios. Que podamos entregarnos a ti para que esta pandemia acabe. No abandones la tierra, oh Dios. Aquí está un remanente tuyo. Ayúdanos, oh Padre Santo, a mantenernos, Señor, fieles a ti, puros en ti, para que este mundo pueda recibir la paz que tú traes en tu nombre.